Vamos a abrir las Biblias. ¿Dónde? Salmo 51. Muy bien, Salmo 51. Leemos versículo 14 en adelante. Salmo 51, verso 14. Dice la palabra del Señor: líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar otra vez. Oh Dios y Padre Santo, gracias damos, Señor, porque eres un Dios grande y misericordioso, clemente, compasivo. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de gloria, de honor, del poder, de la autoridad, hoy y siempre. A ti venimos, Señor, aclamando tu nombre, con júbilo, con gratitud. A ti venimos, Señor, eh, queriendo mantener nuestras mentes y nuestros corazones siempre considerando a aquel que se entregó por nosotros. Cuanto más un día como hoy en el que se nos permite llegar a su mesa y proclamar su muerte, anunciar su venida, gozarnos en su resurrección, disfrutar de esta comunión que hemos recibido a través del sacrificio suyo. Gracias te damos, oh Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Suplicamos entonces ahora que a través de tu palabra nos enseñes, nos dirijas, nos guíes, hables al corazón conforme a la necesidad de cada uno. Aquellos que están en tinieblas, que la luz de Cristo resplandezca en ellos, que tu pueblo sea dirigido a ser cada vez más como Él, el ejemplo que hemos de seguir, las pisadas que hemos de seguir. Que crezcamos en todo, Señor, conforme a la imagen de nuestro Salvador. Ayúdanos, te rogamos, pues la genuina sabiduría viene de ti. Dánosla, por favor, que a través de tu Espíritu, tu palabra hable a nuestros corazones y que no haya tropiezo alguno, Señor, ni en el que habla ni en el que oye, sino que en todo y por todo sea tu nombre glorificado. A ti, Señor, rendimos honor y nos encomendamos a ti para que derrames bendición sobre tu pueblo a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hemos estado viendo entonces cómo en el relato del arrepentimiento de David hemos pasado de la profunda convicción de pecado, de la búsqueda de misericordia por el Señor, del Señor, a
a las descripciones de la experiencia que tiene ahora al ver de cierta manera la respuesta del Señor, al ver su corazón restaurado, al ver que su petición ha sido oída, al ver que hay confianza en este Dios clemente y misericordioso. Y como dijimos, en estos últimos versículos hay como un cambio en el tono del Salmo, al tiempo que hay una conexión estrecha entre cada uno de estos versículos, pero que, como dije la vez anterior, queremos detallar algunas cosas en ellos, aunque la idea esté presente en todos. Hoy nos corresponde entonces versículo 16, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, no te agrada el holocausto. Habíamos visto en el versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Y vimos cómo el pecado imposibilitaba una genuina adoración. Hablamos de cómo David está queriendo ser librado de la restricción que el pecado ha producido en su propio corazón para poder alabar a Dios, para que lo que salga de su boca testifique el nombre del Señor, para que en su conducta y en sus palabras Dios sea siempre honrado, que no haya tropiezo en él. Y el versículo 16 dice, porque, entonces está estableciendo una razón, ¿para qué? Para que sea el Señor quien abra su boca, para que sea el Señor quien le llene de tal manera que él pueda publicar las alabanzas de Dios, lo que vimos en el versículo 16. Y él dice, no te deleitas en sacrificio, no te agrada el holocausto. Y bueno, esto parece una idea contradictoria, ¿cierto? Porque el que tiene algo de conocimiento del Antiguo Testamento, entonces sabrá que el sistema de sacrificios del pueblo judío fue una ordenanza de Dios, no fue un capricho del pueblo. Fue Dios mismo quien estableció por qué causas y qué cosas deberían presentarse para recibir el favor de Dios. Entonces, ¿cómo es que David está diciendo ahora, no te agrada el holocausto, no te interesa el sacrificio? Una vez más, no, debemos recordar, ¿cierto? El contexto, el tono en que las verdades se están presentando. David ha pecado, ha sido apartado de la presencia del Señor, fue salvado misericordiosamente de la muerte, que era la consecuencia natural por su pecado. David está en profunda contrición a causa del pecado presente en su vida, pero también apelando y confiado al carácter misericordioso y clemente del Señor para ser perdonado de su pecado. De manera que cuando leemos estas palabras, tenemos que entender entonces que David no está destruyendo, no está desvirtuando la legalidad del sacrificio, no está diciendo que esto definitivamente es un error. David está colocando una contraposición, un contraste, versículo anterior, abre mis labios, versículo anterior a ese, líbrame de entonces, y hemos estado mencionando la adoración. Lo que encontramos entonces aquí de parte de David es el rechazo rotundo de la religiosidad. David nos está diciendo que él bien pudiese haber tomado unos animales y haberlos llevado y haber hecho un sacrificio. Pero ¿de qué hubiese servido si su corazón no hubiese estado buscando al Señor? Si en su corazón él no entendiera la vileza de su pecado, si en su corazón él no entendiera la necesidad de postrarse delante del Señor para que él perdonara su pecado. Versículo 19, entonces te agradan los sacrificios de justicia. David no está diciendo que el acto mismo de ofrecer un animal sea malo, pero David mismo está viviendo en tiempos donde la gente se ha acostumbrado a la forma, pero donde el corazón no está presente. La gente se ha apegado a las costumbres más que a la sinceridad del corazón que Dios demandaba y sigue demandando de su pueblo.
Nos dice David entonces que la forma, y bueno, ya vamos a hacer una aclaración, pero inicialmente la forma de la adoración es secundaria frente al corazón de la adoración. ¿Sí fue claro eso que dije o no? La manera como se hace es totalmente secundario al corazón con que se presenta. Si yo trajese lo más bonito, pero mi corazón está sucio, por mantenerlo en términos simples, ¿de qué sirve lo bonito que traje? No tiene ningún provecho. David está expresando que, como decíamos ahorita, ¿acaso David no podía ofrecer un sacrificio? David no ofreció un sacrificio porque no tenía ovejas, porque no tenía plata para comprar una oveja y llevarla. Esa fue la razón por la que David no ofreció el sacrificio. No, David sabía perfectamente que lo que iba primero era su corazón delante del Señor y eso necesitaba resolverlo. ¿De qué me sirve, dice David, presentar miles de ofrendas si el corazón que debe no está ahí? Y lamentablemente es el reclamo de Dios para su pueblo de Israel, durante toda su historia. Aún desde los tiempos de Moisés, el Señor le dijo, bueno, dales esta ley, pero yo sé que ellos no van a hacer caso. ¿Y acaso el pueblo no hizo caso formalmente hablando? Sí, el pueblo vivió a la luz de muchas de las costumbres. Pero ¿qué no tenía el pueblo? Un genuino temor del Señor. Josué se los dijo también justo antes de su muerte. Miren, ustedes escojan a quién sirvan, pero con Dios no se metan, porque ustedes no, nosotros sí. ¿Y qué leemos en el libro de los jueces? Una y otra vez se olvidaron del Señor. Y recuerden, o les informo si no saben, el pueblo ofrecía sacrificios. Aún en esos días, el pueblo seguía con sus costumbres rituales, con su religiosidad. Pero una y otra vez, el pueblo se olvidó del Señor. Llegamos a los días de los profetas. Isaías quizá es el versículo que más recuerdan o más está en la mente de muchos creyentes. Dijo entonces el Señor, 29:13, Isaías 29:13, si lo quieren buscar. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esto que hacen es lo que les han enseñado a hacer, pero su corazón no está en lo que hacen. Más adelante el profeta Oseas, que dijo, o bueno, las palabras que registra el profeta Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Acaso no sabían? Sí sabían, pero su corazón no estaba unido al valor de este conocimiento. Y así, una y otra vez, más adelante vamos a leer otro texto, pero una y otra vez, el reclamo del Señor a su pueblo fue estar en medio de un pueblo que mantenía ciertas formas, pero que su corazón no estaba presente, que no había absoluta sinceridad, que quien abría su boca no era el Señor, eran ellos, que quien traía los sacrificios no era el corazón, era la costumbre, era la tradición, era el hábito de estar haciendo eso. Las apariencias de piedad son claramente discernidas por Dios. A Dios no se le puede engañar de ninguna forma, en ninguna manera, ¿cierto? Pero la apariencia de nuestra religiosidad no va a lograr nada con Dios. Él ve claramente el corazón. Y es lo que ve primero, antes que lo que se ofrece. ¿Sí me explico?
O sea, si yo, ¿cierto? Cruzo por allá la puerta con, no sé, lo que sea, así bien grande, la gente puede que no me reconozca a mí, pero identifica claramente que algo traigo, ¿cierto? Bueno, con Dios es diferente. Cuando yo entro por allá, Él ve primero el corazón antes que lo que traigo en las manos. De manera que Él será honrado y glorificado con lo que mis manos traen, si lo que Él haya en mi corazón es lo adecuado, es lo correcto, es conforme a su propósito. Entonces, David nos está hablando respecto al arrepentimiento. Entonces, como hemos dicho antes, el arrepentimiento no se basa en las formas. El arrepentimiento no debe ser un acto religioso. Ah, es que bueno, pequé, entonces, sí, Señor, perdóname y ya. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿No está el dicho ese que el que peca y reza, acaso no es eso lo que hacemos? Un costumbrismo, porque, ay, bueno, sí, la embarramos. Y nuestro corazón no tiene dolor, o sea, realmente no está pasando nada en nuestro corazón, pero adoptamos la forma porque creemos que eso es suficiente. No es lo que encontramos aquí. En todas las actitudes de la vida, pero el arrepentimiento genuino está buscando la presencia de Dios. Recuerden, en últimas, esto necesita rendir un acto de adoración al Señor. Una vida religiosa no puede producir un genuino arrepentimiento. Así como el arrepentimiento no puede ser buscado por la religiosidad, tenemos que mirarlo también desde el otro lado. Es decir, las costumbres meramente religiosas donde el corazón no está siendo tocado no van a producir un genuino arrepentimiento. No van a conducir a una persona a un profundo arrepentimiento. Cuando vivimos a la luz de la costumbre, ¿cierto? Del rito, de la forma, no es posible que el corazón sea genuinamente contristado. Tenemos las ideas, pero no permitimos que lleguen a nuestro corazón. ¿Cuánto nuestro arrepentimiento, hermanos, podemos, ojalá me entienda la expresión, si no la explicamos de nuevo, pero que podamos cuestionar nuestro arrepentimiento a la luz del deseo de Dios? Es decir, de que no sé, pequé, hice algo y bueno, sí, Señor, perdóname, pero decir, Señor, o sea, de verdad, o sea, Señor, quiero que sea sincero, Señor, quiero apartarme de esto, que realmente solucione esto contigo y que no me deje llevar por la costumbre, porque es que, bueno, aunque no debería ser así, a veces pecamos tanto y nos arrepentimos tanto que ni lo uno ni lo otro ya nos hace algo. Pecamos y nos da lo mismo, y nos arrepentimos y también nos da lo mismo. O sea, no hay ningún efecto en el corazón. Miren el peligro que hay en este tipo de actitudes. De hecho, en la primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, el apóstol dice en el capítulo 3, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán. Entonces tenemos que estar atentos porque los últimos días van a ser unos días como ningún otro por culpa del corazón de los hombres. Y hay cosas que uno lee, oh, eso es terrible, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, qué gente mala esta. Y eso es verdad, ¿no? Pero dice versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Ahora, miren que esta declaración del apóstol Pablo está siendo equivalente a hablar de salvajes, de aborrecedores de lo bueno.
En esa misma categoría dice que aparentan piedad. ¿Nos parece a nosotros eso igual de peligroso? Yo tengo que decir que a mí no. A mí durante mucho tiempo esto no me pareció tan peligroso, porque es mejor parecer de los buenos que ser malo. Pero no es lo que la Escritura está diciendo. Ser un salvaje, ser un mentiroso, ser un avaro, es igual de malo como profesar una piedad que no es real. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, solo habrá formas, pero no habrá nada en el corazón. ¿No es así como la iglesia vive muchas veces? ¿No es esa la descripción de lo que en términos generales se le llama iglesia? Un montón de gente que habla de Dios, que dice que ama a Dios, que dice que se encomienda a Dios, pero siguen siendo igual adúlteros, fornicarios, borrachos, mentirosos, desobedientes, etcétera, etcétera. ¿Acaso no son estos tiempos peligrosos? Entonces, con mayor razón, debemos apropiarnos de las palabras de David, hermanos, y velar porque nuestra piedad no sea aparente. Porque nuestra piedad no sea un conjunto de costumbres que se cumplen el domingo por la mañana, el domingo por la noche, el martes por la noche, el viernes por la noche y el resto hacemos conforme las bajas pasiones de nuestro corazón. Hermanos, no estamos tan lejos de caer en esto. No es una cosa que le pasa a los perversos y a los malos. El Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y estaba hablando de que iba a matar a su hermano. No de una cosa simple. ¿Cuánto debemos cuidarnos de cultivar actitudes semejantes? Hermanos, y digo cultivar, porque este tipo de cosas no aparecen solas. Es un ejercicio en el que nos permitimos vivir o no. No es que ahí de repente terminé siendo todo un hipócrita. No, es que empezamos a desarrollar actitudes, a tener acciones que terminan caracterizando luego nuestra vida de esa manera. No son accidentes en la vida del creyente, esas a dónde permitimos nosotros o a dónde guiamos nosotros lo que somos, si a la luz de la palabra del Señor o a la luz de otro tipo de referencias. De manera que, volviendo a cerrar la idea aquí en el Salmo, de manera que entonces el canto bonito, la oración conmovedora, no logra nada. No es recibida por Dios. Aquello que decimos ofrecer es vano delante de Dios. Algunas implicaciones entonces de este versículo, ya que David nos está hablando del rechazo de la religiosidad. La primera cosa que nos dice David entonces es que la adoración que se expresa debe ser debe ser una evidencia de asuntos profundos del corazón. La expresión externa de la adoración debe ser muestra de asuntos profundos en el corazón. Dicho en palabras de otro texto, de la abundancia del corazón, habla la boca. De dentro, otro texto, de dentro del corazón, sale. En el caso del texto, lo que contamina al hombre, ¿cierto?
Y eso es un asunto que, bueno, uno como hombre no puede medir, ¿cierto? No, yo no puedo decirle, hermano Javier, hermano, eso que usted ofreció no sirvió para nada porque no, yo en el fondo yo no conozco su corazón, yo no tengo idea, ¿cierto? Pero la escritura sí dice que hay una evidencia de lo que somos en la manera como vivimos. Entonces, si aquí yo parezco muy movido por el Espíritu, pero, qué sé yo, en mi casa Lisa se queja de que la golpeo mañana y noche. O sea, no hay que hacer muchas cuentas para decir que lo que pasa el domingo es falso. Ahora, cuando digo esto, no estoy diciéndolo para que cada uno empiece a andar haciendo juicios. No, hermanos. Lo estoy diciendo porque la expresión externa no es un asunto del momento, es un asunto que compagina con toda la vida que se vive. ¿Sí? No es para que estemos sacando la regla para empezar a tallar a todo el mundo. No, no. Pero definitivamente, hermanos, necesitamos, por si no nos hemos dado cuenta, abrir los ojos de que nosotros no vivimos para estos momentos. Estos momentos de adoración conjunta son expresión de la adoración diaria individual de cada uno hacia el Señor. Y qué gozo es cuando me encuentro con un montón de gente que está viviendo de la misma manera. Qué gozo es compartir con tantos otros que adoran al Señor cada día, que cuando nos reunimos, hermanos, la ofrenda sube como olor grato al Señor. Entonces, ¿qué pasa en el intermedio? ¿Qué pasa de domingo a martes, de martes a viernes, de viernes a domingo? Ese es el termómetro de lo que traemos aquí. ¿Mejor así o no? Pues no quiero que la cosa quede ahí como medio enredada. Una vez más, versículo 19. Entonces, ¿cuándo dice esto David? Versículo 18. Haz bien con tu benevolencia. Tiene eco con el versículo 15. Abre mis labios. Es decir, cuando tú estás obrando, Señor, entonces lo que traemos va a ser de tu agrado. Entonces lo que ofrecemos en tu altar, tú lo vas a recibir y te vas a gozar en esa ofrenda. Entendemos mejor entonces el versículo 16, de que David no está condenando el acto mismo de un sacrificio, sino que el sacrificio necesita un contexto adecuado. El valor del sacrificio no está en el sacrificio mismo, el valor del sacrificio está en la sinceridad del corazón que lo presenta delante de Dios. Perdón. Entonces, el arrepentimiento genuino ofrece a la manera de Dios. El arrepentimiento genuino tiene en orden o busca en el orden de Dios lo que es importante. Primero el corazón y luego lo que se trae. Uno que está siendo realmente contristado por el Señor acerca de su pecado va a resolver primero lo que tiene que resolver, los asuntos de su corazón, y luego resuelve las ofrendas que trae delante del Señor. No al revés. Como dijo el Señor a la samaritana, que no, que ustedes dicen que en este monte, que en el otro, que aquí, que allá, que los judíos, que nosotros. Él dice, los verdaderos adoradores adorarán, ¿cómo? En espíritu y en verdad. El Señor nos dice en Jerusalén, y técnicamente allá debían adorar, ¿no? Pero el Señor nos dice en Jerusalén, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ese es el valor, y ahora nosotros testificamos de eso. Pues si no estaríamos en un lío porque no estamos en Jerusalén. Pero esto es testimonio de que el genuino adorador adora en espíritu y en verdad. No adora con la ofrenda, no adora con el sitio, aunque ambas cosas son importantes. Pero primero es en espíritu y en verdad. Dicho eso, hago una aclaración antes de seguir, hermanos,
que aunque estamos haciendo este énfasis para que entendamos qué es primero, no estamos diciendo que las formas entonces no sirven para nada. Porque de ahí es donde otros, entonces, no, es que yo no necesito congregarme para estar en comunión con el Señor. No, es que hermano, eso a mí no me gusta cantar, así que yo no tengo por qué cantar y porque el Señor sabe que, hermanos, no, las formas también son importantes. Esto que hacemos es importante. Este ejercicio es mandado por el Señor, pero el Señor no quiere que lo hagamos si nuestro corazón no está con Él. Esa es la diferencia. Pero entonces, no, nos quedamos todos en la casa que porque, no, hermano, mucho cuidado porque luego me regañan a mí. No, hermanos, eso no es lo que estamos diciendo. Bueno, las formas son importantes. Congregarnos es importante, es un mandato bíblico, que alabemos al Señor, que adoremos al Señor, que traigamos sacrificios de alabanza, que confiesen su nombre. Es el deseo del Señor. Pero el corazón tiene que venir primero delante del Señor. La segunda cosa es la segunda implicación que está en este texto es que el tema, ¿cómo lo digo? La religiosidad es fácil de mantener. Por ende, es fácil de corromper. Lo digo de nuevo. La religiosidad es fácil de mantener. Venimos bien arregladitos el domingo, ponemos una linda cara, así el mundo se esté destrozando. Estamos, hermano, bendición, hermano. Y así nos la pasamos. Pero por ese mismo carácter es fácil de corromper. Es fácil de que la forma termine en otro lugar totalmente distinto donde ya ni siquiera la forma es válida. Vamos a explicarlo mejor. David no presentó el sacrificio, como dijimos ahorita, no porque no pudiera, no porque no tuviera con qué, sino porque en la mente, el corazón de David estaba claro que el Dios al que él invocaba, él no lo iba a convencer con un animal. Él necesitaba ser honesto delante del Señor, apelar a la misericordia del Señor y esperar que el Señor obrara en su vida. ¿Cierto? Lo que acabamos de decir. Y vemos que el pueblo de Israel también hacía todo lo opuesto. Algunos venían así, presentaban el animalito y se iban y ya, sin arrepentimiento genuino en el corazón. Pero el Señor Jesucristo hizo un llamado lo tenemos por aquí, Mateo 5 debe ser. Cuando el Señor dice que si tú traes la ofrenda al altar, ¿dónde estás? 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A veces el acto religioso, la forma de lo que se hace, es como una especie de pañito de agua tibia y en última se deja de hacer lo que se debe hacer. No, el Señor sabe, yo le traigo la ofrenda aquí, yo luego resuelvo, pero ya yo estoy claro que tengo que resolver. No, ese no es el orden. El Señor mismo dijo, si traes y no, resuélvelo y entonces termina con esto. Ahora, el pasaje que antes dije que quería que leyéramos está en Malaquías, quizá también muy conocido, pero retrata tal cual lo que estamos diciendo. Si el corazón no está presente en la forma de la religiosidad o en la forma práctica, digamos, de lo que se hace, por si de pronto se entiende mal la palabra religiosidad, si el corazón no está presente, tarde o temprano esas formas van a desaparecer, van a cambiar, se van a tergiversar, se van a pervertir.
Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, ¿quiénes? Sacerdotes. No está hablando con el común del pueblo. A ustedes, sacerdotes, que ¿qué hacen? Menosprecian mi nombre. Tremendo, ¿no les parece que eso es fuerte? Que el que es llamado sacerdote de Dios, el que está intermediando entre Dios y los hombres, está menospreciando al Dios que lo colocó en ese lugar. Ahora, estos tan campantes, miren la forma de la adoración y no el corazón, que responden. ¿En qué? O sea, nosotros, ¿cuándo? Jamás. Nosotros vivimos para servirte, nosotros no hemos menospreciado tu nombre. ¿Y qué responde el Señor? ¿Cuándo menosprecian mi nombre? Cuando ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Ya el pan que estaban usando en el tabernáculo, en el templo, no era lo que Dios les había mandado a poner. Sigue diciendo el Señor. Bueno, ellos responden, ¿en qué te hemos deshonrado? Él dice, cuando ustedes dicen la mesa del Señor es despreciable. Ahora, ¿cómo han dicho eso? Ellos no lo dijeron así de boca, pero lo que sigue diciendo nos explica esa expresión. Cuando presentas un animal ciego para el sacrificio, no es malo. ¿Ustedes se acuerdan cómo debían ser los animales para el sacrificio? Impecables. Impecables. Y el Señor les dice, cuando me traes un animal ciego, ¿acaso eso no es malo? Cuando me presentas el cojo, el enfermo, ¿acaso no es malo? Ve y llévaselo al jefe de tu tribu, ve y llévaselo a la persona importante en tu sociedad y dime si te lo va a recibir. ¿Cómo es que me lo traes a mí? Miren, ya no era que no, traemos el animalito como es y no nos importa. No, ya luego es como no, como vamos a desperdiciar un animal tan bonito de que sale buena carne. Llevemos este maluquito que no sirve para nada y se lo entregamos al Señor. ¿Entendemos mejor lo que estamos queriendo decir? Las formas se pervierten y hay cosas que no están para cambiar. El celebrar la cena del Señor, el tema del... Hay cosas que no están para cambiar. Pero terminamos pervirtiendo las formas porque por cuanto nuestro corazón no ha estado presente en la ofrenda durante mucho tiempo, ya nos da lo mismo lo que se haga. Y no me estoy refiriendo a cosas en particular, me refiero a la manera como, por ejemplo, en estos días, o hace un tiempo, estuve hablando con un muchacho de la pareja y esto, y cómo busco la voluntad del Señor con el tema de con quién me voy a casar y lo que sea. Y en un punto llegamos a un ejemplo ahí donde he escuchado muchos que dicen, bueno, estoy orando por fulana, es inconversa, pero estoy orando, si esa es la voluntad del Señor, ella se va a convertir. Eso suena muy noble, ¿cierto? Y ojalá y se convierta porque lo que queremos es que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Pero este es el punto para ilustrar lo que estamos diciendo. No dice Dios que no debo considerar el yugo desigual y punto. ¿No es eso lo que Dios dice? Entonces, ¿por qué ahora estoy reacomodando lo que Él dice para lograr lo que yo quiero? A eso es a lo que nos estamos refiriendo, hermanos. ¿Ven? Pervertimos el cómo Dios nos manda a vivir, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra manera. Entonces luego venimos y las vamos acomodando para que quede del lado del que yo quiero ir.
El pueblo se había desligado tanto del Señor al cual adoraban, que ya estaban trayendo cualquier cosa, aun cuando la ley testificaba claramente qué era lo que tenían que llevar. No, nosotros no, hermano, nosotros tenemos la Biblia, nosotros no vamos a hacer una cosa así, que el Señor nos guarde. Pero lejos no estamos, y diferentes en esencia como seres humanos a los judíos no somos. Hemos sido traídos al Señor desde las tinieblas del pecado. Entonces miren el peligro que hay en poner las apariencias primero, en poner la forma primero, en poner el acto externo primero. Se pervierte lo que es recto. Dijo, de manera de ilustración, el apóstol Pablo escribió, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es más o menos lo que estamos diciendo. Si las cosas no se hacen bien al comienzo, luego lo otro termina siendo sacrificado. Y lo último que quiero mencionar de este versículo es, la última implicación es lo que Dios no quiere. Lo que Dios no quiere. Hablamos de que las expresiones de la alabanza y adoración al Señor deben ser la evidencia irrefutable de un corazón genuino delante del Señor. Hablamos ahora de cómo la religiosidad es fácil de corromper por cuanto no requiere ningún esfuerzo. Y ahora David nos habla de lo que el Señor no quiere. David está hablando de algo que es lícito y algo que Dios mandó hacer en la forma, ¿sí? El sacrificio, la ofrenda, algo que Dios mandó a hacer. Pero notemos que David no está diciendo al Señor no le lleves esto. ¿Sí me hago entender? O sea, David no ha dicho no le lleves cuervos porque los cuervos no es el sacrificio. Yo por eso no te lo llevé y que te iban a llevar un cuervo, entonces yo por eso no lo llevé. No, David está hablando de lo que es lícito, pero David dice, así no. David no está diciendo a Dios no se le puede llevar cualquier cosa. Y aunque sea verdad, David está diciendo, aunque sea bueno, si no es como Él quiere, Él no lo quiere. ¿Sí me hago entender o no me hago entender? Aunque sea bueno, si no es como Él quiere, Él no lo quiere. Eso es lo que dice. No te agrada el sacrificio. Pero luego dice el 19, entonces te agradarán los sacrificios. Entonces el problema no es el acto, ¿cierto? Repito, estaba mandado por el Señor. Pero una vez más, recalcando lo que vimos antes, el principio del corazón antes que los actos. Si no es como el Señor quiere, no lo lleve, porque no lo va a recibir. Hermano, eso suena un poco descabellado. Usted está como llevando las cosas por allá. Bueno, hermanos, no lo vamos a leer, ya el tiempo se nos está terminando. Entonces, no sé si algunos conocen a un tal Caín. ¿Qué llevó Caín? Bueno, él sí llevó lo que quiso, ¿no? Aparentemente, pero no quiere decir que lo que haya llevado llevó guanábanas podridas. No, él simplemente llevó lo que él quiso llevar, aunque todavía no había una forma de ley como tal. Pero es un ejemplo que no trate de que, ay, no, es que a mí me parece que no. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? No sé qué echaron ahí, pero no era lo que tenían que echar. Y el Señor les dijo, bueno, a la próxima ya saben, ¿cierto? Murieron en la presencia del Señor. Y a mí me parece, bueno, no es el tema, pero a mí me parece muy interesante que diga que murieron en la presencia del Señor cuando estaban desobedeciendo al Señor. Es muy probable que la razón sea
por la investidura que tenían, porque eran sacerdotes, porque era su deber. Pero ofrecieron lo que no tenían que ofrecer. ¿Qué dijo el Señor acerca de los ricos cuando Él estaba sentado frente al cofre de las ofrendas? ¿Era malo lo que estaban echando? ¿No era conforme a la ley de Dios? Sí, era conforme a la ley de Dios. Pero llegó una viuda y echó 2 moneditas de 50, para que entendamos el ejemplo, echó la moneda más pequeña que había en aquel entonces. Claro que con esa moneda se compraba más que lo que uno compra con 50, pero echó la moneda más pequeña de aquel entonces y echó 2. Es decir, no es que tenía 100 pesos en una moneda, tenía 100 pesos en 2 monedas de 50. Pudo haberse quedado con una. ¿Y qué dice el Señor? Esta sí está ofrendando. Esta sí le está dando al Señor. Entonces, ¿Dios necesita la cantidad de dinero? Pero eso muestra si para nosotros Dios es un mendigo o es Señor sobre nosotros. ¿Ven la diferencia? Si no se entrega con el corazón correcto, Dios no lo quiere. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Era malo lo que hicieron? ¿Era pecado haber vendido su propiedad para ayudar a los pobres? No. Pero querían parecer igual de religiosos que los demás. Querían parecer igual de piadosos que los demás. Entonces, como, no sé, vamos a guardar un poquito porque no sé por qué razón. No es que sea malo que hayan decidido guardar, pero aparentaron una piedad que no tenían. Y hermanos, la lista es larga, pero vamos a dejar hasta allí. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, porque yo no soy mejor que Ananías y Zafira, ni que Nadab y Abiú, ni que ninguno de estos. Y podría fácilmente caer en el mismo error. Es que es fácil, hermano, es fácil. Es fácil acostumbrarse a venir solo los domingos. Y aún así nos está costando trabajo. Pero es fácil. Es fácil usted decir, no, yo tengo comunión con el Señor porque yo leo un cosito devocional ahí por la mañana y me desentiendo de la Biblia el resto del día. No es mi preocupación obedecer al Señor, no es mi preocupación agradar al Señor. Mi preocupación es hacer lo que yo tengo que hacer. Pero no, hermano, yo estoy en comunión íntima con el Señor porque yo me leí lo que sea que me leí esta mañana. A mí me mandaron el cosito. Yo me escuché el audio. Tan bueno el corito. Es tan fácil, hermanos, tan fácil ser presa de la religiosidad. Pero el problema no es ese. La pregunta es, ¿está siendo el Señor honrado como debería en mi vida? Ese es el problema. Porque ahora el pueblo que Él ha creado para sí, ¿qué debe hacer? Según Isaías. Y bueno, y según Pedro, pues, a los que les gusta más el Nuevo Testamento, publicar sus alabanzas. Publicar sus alabanzas. Y eso se hace todo el día, todos los días. Padre bueno, gracias por tu paciencia, porque por ella no hemos sido consumidos. Gracias, oh Dios, porque continuamente hablas a nuestro corazón, llamándonos a una devoción genuina, pero gracias también, porque en palabras del apóstol Pablo, nos amonestas, estás preocupado de que nuestros corazones no sean desviados de una sincera fidelidad, de una sincera devoción a Cristo. Oh Señor, permítenos tener la misma preocupación.
Oh Padre, que tu palabra confronte nuestra vida de tal manera que podamos, obedeciendo a tu misma palabra, velar y ser sobrios, porque el peligro acecha. Perdónanos, Señor, porque a veces nos hemos conformado con las costumbres, con cantar un coro, con venir a la reunión, con hacer cosas de creyentes, pero estando nuestro corazón tan lleno de nosotros, de mundo, de lo terreno y a veces hasta de pecado. Queremos, Señor, ser fieles a ti. Queremos, Padre, ser hallados en la justicia perfecta de Cristo, no en la nuestra. Por eso, Señor, queremos que tu palabra y tu espíritu nos estimulen al ejercicio de nuestra fe cada día, guiados a través de tu palabra, buscando tu dirección en oración, con corazones totalmente rendidos, para que entonces, Señor, te agrades de la ofrenda que tu pueblo te da, te agrades de los actos externos de nuestra adoración a ti. Ayúdanos, porque engañoso y perverso más que cualquier otra cosa es nuestro corazón. Pero gracias te damos porque tu Espíritu, Señor, tu presencia con nosotros puede hacer claro cualquier asunto en él y guiarnos al arrepentimiento, guiarnos a la obediencia, guiarnos aún en nuestra forma de oración a ti. A ti nos encomendamos, Señor, rogando tu dirección y guía en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga.